Lo que ha sido notable sobre el discurso mediático en la guerra de Ucrania es el hecho de que la expansión de la OTAN ha estado en gran medida ausente de toda la narrativa. Esto es a pesar de que la OTAN debería estar al frente y en el centro de la discusión como la fuente clave de esta guerra. Además, es importante reconocer que la OTAN realmente no puede ser parte de ningún acuerdo político. Es decir, la guerra en Ucrania tendría que terminar restaurando la neutralidad de Ucrania. La omisión de referirse a la OTAN en el discurso no es un accidente, ya que vemos que cualquier referencia a la expansión de la OTAN es rápidamente atacada como propaganda rusa. Por lo tanto, nuestros periodistas, académicos y políticos que quieren mantener su legitimidad saben que tienen que andar con mucho cuidado. Después de todo, la narrativa dominante que todos tenían que adoptar era que la invasión rusa de Ucrania fue no provocada. Cualquiera que desafiara esto mencionando a la OTAN como el factor clave podría ser acusado de legitimar la invasión, sino de apoyarla, y por lo tanto de tomar el lado del enemigo. Pero vale la pena explorar, por lo tanto, cómo la OTAN contribuyó a este conflicto y por qué la guerra era predecible. Para hacer esto, realmente tenemos que dar un paso atrás y abordar lo que la expansión de la OTAN realmente representaba, que era un orden mundial completamente diferente y una arquitectura de seguridad europea. Realmente tenemos que retroceder hasta la Guerra Fría. Es decir, para mitigar la competencia de seguridad durante la Guerra Fría, todas las partes llegaron a un acuerdo en los Acuerdos de Helsinki en 1975, sentando las bases para lo que más tarde sería el sistema de seguridad. Ahora, en Helsinki, el acuerdo principal se centró en la seguridad indivisible. Eso significa seguridad para todos o seguridad para ninguno. La seguridad indivisible se basa en el reconocimiento de que la seguridad internacional no puede realmente dividirse. Es decir, el sistema internacional está definido por la competencia de seguridad. Y si un lado expande su seguridad a expensas del oponente, entonces el oponente hará lo mismo. Terminaremos en una situación con muchos misiles apuntándose entre sí. Y no es sorprendente que esto no le dé seguridad a nadie. Esto no era un tema controvertido, la idea de que más armas no necesariamente resultan en más seguridad. Así que esta fue la base del Acta de Helsinki, y esto también inspiró el nuevo pensamiento de Gorbachev y su iniciativa para un hogar común europeo. Ahora, el concepto del hogar común europeo era reemplazar la política de bloques confrontacional de suma cero con un formato inclusivo para Europa, con la intención principal de mitigar la competencia en seguridad. Y Gorbachev siguió adelante con su visión. En diciembre de 1988, anunció en las Naciones Unidas que la Unión Soviética reduciría sus fuerzas militares en 500.000 de soldados. Y 50.000 soldados soviéticos serían retirados del territorio de los aliados del Pacto de Varsovia. Luego, al año siguiente, en noviembre de 1989, Moscú permitió que el muro de Berlín cayera sin intervenir. Un mes después, en diciembre de 1989, Gorbachev y Bush se reunieron en Malta y finalmente declararon que la Guerra Fría había terminado. Así que los sueños del hogar común europeo de Gorbachev podrían comenzar a tomar forma. Vimos que en noviembre de 1990 se firmó la Carta de París para una nueva Europa, un acuerdo basado en los principios de los Acuerdos de Helsinki. Esto pedía una nueva Europa inclusiva, una Europa que no estuviera dividida y también basada en la seguridad indivisible. Ahora, en 1994, esto se tradujo en una institución real, un sistema de seguridad europeo inclusivo que se desarrolló con el establecimiento de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa. Nuevamente, una manifestación de los acuerdos de Helsinki. Esto también se basó en el principio de seguridad indivisible, no mejorar tu seguridad a expensas de otros. Esto era una Europa sin líneas divisorias. Pero luego,
todo esto, de repente, llegó a su fin. La conversación entonces se centró en la expansión de la OTAN, lo que previsiblemente colapsaría la seguridad paneuropea. Es decir, Estados Unidos siempre había estado un poco incómodo con un sistema de seguridad basado en la seguridad indivisible, porque implicaba que habría muchas potencias y tendrían que respetar la seguridad de los demás. Ahora, Estados Unidos tenía una fórmula diferente para la seguridad. Abogaba por una arquitectura de seguridad basada en la dominación y hegemonía de Estados Unidos, siendo bastante explícito sobre esto en las siguientes estrategias de seguridad, que la seguridad dependería de la dominación estadounidense y del hecho de que nadie podría siquiera soñar con desafiarla. Y esto es lo que crearía paz en el mundo. Así que de repente, todo el principio de que teníamos que cuidar la seguridad de los demás desapareció más o menos. Entonces, solo un mes después del colapso de la Unión Soviética, el presidente Bush pronunció su discurso sobre el Estado de la Unión, donde proclamó por la gracia de Dios que América ganó la Guerra Fría. Y continuó, la Guerra Fría no terminó, fue ganada. Con esto, vimos que la retórica anterior desde 1989 sobre un final negociado de la Guerra Fría, en el que ambos lados eran ganadores, había terminado. La Guerra Fría ahora no terminó por negociaciones en 1989. No, el nuevo revisionismo histórico sugería que fue ganada en 1991. Ahora, ¿qué significa esto para la seguridad europea cuando la paz no se creó a través de negociaciones, sino por un lado derrotando al otro? Bueno, obviamente, la nueva arquitectura de seguridad sería desarrollada por los estadounidenses, y los rusos realmente no deberían tener ninguna voz en absoluto. Ahora también, ¿seguirá basándose en la seguridad indivisible desarrollada dentro de esta arquitectura de seguridad inclusiva? Bueno, Bush padre continuó diciendo, argumentó, cito, «Somos los Estados Unidos de América. El líder de Occidente se ha convertido en el líder del mundo». En este punto, vemos que el ex embajador de Estados Unidos en la Unión Soviética, Jack Matlock, quien contribuyó a negociar el fin de la Guerra Fría, advirtió cómo la creación de mitos comenzó casi tan pronto como cayó la Unión Soviética, y se fortaleció una cultura política en Washington que sugería que la paz no se logró a través de la diplomacia y el compromiso, reconociendo la seguridad de cada uno. En cambio, surgió una realidad falsa que sugería que la paz se creaba mediante un poder abrumador y que Estados Unidos debía eliminar a sus adversarios. Matlock argumentó que esto llevó a la traición de la paz posterior a la Guerra Fría. También cambió fundamentalmente la noción de lo que crea seguridad, porque cuando tienes países en el sistema internacional compitiendo por seguridad, puedes resolver esto de una de dos maneras. Una es que las grandes potencias respeten la seguridad de cada una y encuentren formas de asegurar que la seguridad de una no sea a expensas de la otra, es decir, seguridad indivisible. Alternativamente, la seguridad puede provenir de un Estado que domina hasta el punto de que no importa si socavan la seguridad de otros Estados, porque no hay nada que puedan hacer al respecto. Y esto es lo que se conoce como la paz hegemónica. No fue más que una traición a la paz posterior a la Guerra Fría. Construir una Europa sin Rusia, que es el Estado más grande de Europa, significaba que la paz y la seguridad en Europa se basaban en la debilidad perpetua de Rusia. Esto se lograría expandiendo la OTAN. Si todos los países de Europa forman parte de la OTAN, excepto el más grande, entonces podríamos crear un sistema donde Occidente podría dictar y los rusos tendrían que seguir, y la seguridad rusa no tendría que ser parte de la discusión. Así que vimos cómo la OTAN y su infraestructura militar avanzaban gradualmente hacia las fronteras rusas y rodeaban el país. Y si Rusia se quejaba una vez más, ¿qué podía hacer? Y vale la pena señalar que Occidente apostó todo por esta paz hegemónica.
Sin embargo, vimos surgir algo de honestidad y crítica. Por ejemplo, incluso el presidente Bill Clinton dijo que presentó el Acuerdo de Asociación para la Paz porque argumentó que esto sería una alternativa a la expansión de la OTAN. Cuando estaba explicando el Acuerdo de Asociación para la Paz en enero de 1994 como una alternativa a la expansión de la OTAN, advirtió que no podemos permitirnos volver a dividir el continente, porque esto, cito, trazaría una nueva línea entre el este y el oeste que podría crear la profecía autocumplida de una futura confrontación. Así que nuevamente, estas fueron palabras sabias, porque obviamente regresar a la política de bloques, al expandir la OTAN, volvería a dividir el continente y reviviría la lógica de la Guerra Fría. Pero de nuevo, esto no fue honesto, porque Bill Clinton en realidad estaba a favor de la expansión. Charles Freeman, un diplomático veterano que también participó en la construcción de una Europa centrada en la OTAN después de la Guerra Fría, argumentó que, cito, Clinton estaba hablando con doble discurso. Les decía a los rusos que no teníamos prisa por añadir miembros a la OTAN, que nuestro camino preferido era la Asociación para la Paz, que era el camino intermedio entre ser miembro y no ser miembro de la OTAN. Ahora, como continúa Chas, al mismo tiempo insinuaba a las diásporas étnicas de los países rusofóbicos en Europa del Este que íbamos a incorporar a estos países en la OTAN lo más rápido posible. Por lo tanto, vemos que la Asociación para la Paz fue vendida a los rusos como una alternativa a la expansión de la OTAN, pero en realidad fue simplemente un trampolín, preparando a los países para la membresía en la OTAN. Ahora bien, hubo cierta oposición genuina a esto. Vimos a muchos políticos destacados en los Estados Unidos, tanto palomas como halcones antirrusos, reconociendo que esto llevaría a una catástrofe. Uno de ellos fue William Perry, el secretario de Defensa de Estados Unidos, entre 1994 y 1997, quien incluso consideró renunciar a su posición en oposición a lo que era, francamente, una locura. Y más tarde reconoció que el resto de la administración también se dio cuenta de que expandir la OTAN desentrañaría el tema de la paz. Pero entonces la OTAN se volvería más poderosa y Rusia se debilitaría. Así que la administración Clinton pensó, bueno, ¿a quién le importa lo que piense Rusia? En palabras de William Perry, él dijo, no es que escucháramos los argumentos rusos y dijéramos que no estamos de acuerdo con ese argumento. Básicamente, las personas con las que discutía cuando intentaba presentar el punto de vista ruso, la respuesta que recibía era, realmente, ¿a quién le importa lo que piensen? Son una potencia de tercera categoría. Y nuevamente, esto resume la idea básica del sistema hegemónico. No se tiene que tener en cuenta las preocupaciones de seguridad de los adversarios porque no hay nada que puedan hacer. Y por lo tanto, la OTAN fue conceptualizada como una póliza de seguro. Y esta es una frase que a menudo surgía en los debates del Senado sobre la expansión de la OTAN. Un bloque militar que trataría con los conflictos que derivarían de su propia postura hegemónica. Nuevamente, el exsecretario de Estado de Estados Unidos, James Baker, advirtió sobre esta necesidad de una póliza de seguro, es decir, conceptualizar la OTAN como una póliza de seguro. Como él dijo, esto se convertiría en una profecía autocumplida. Baker también advirtió que la mejor manera de encontrar un enemigo es buscar uno, y le preocupaba que esto es lo que estamos haciendo al intentar aislar a Rusia. Y aislar es exactamente lo que representaba la expansión de la OTAN. Ahora, Madeleine Albright, la secretaria de Estado, estaba muy a favor de expandir la OTAN, pero reconoció que esto también aislaría a Rusia. Pero en sus palabras, si Rusia no resulta como esperamos, la OTAN está ahí. Así que sí, expandir la OTAN obviamente crearía conflictos, ya que volveríamos a la política de bloques. Pero cuando surjan estos conflictos, habremos rodeado efectivamente a Rusia con la OTAN, y ya no hay nada que Rusia pueda hacer. Así que George Kennan, el legendario diplomático estadounidense y autor del Telegrama Largo,
y arquitecto de las políticas de contención contra la Unión Soviética, preguntó en 1997 por qué, con todas las posibilidades esperanzadoras al final de la Guerra Fría, las relaciones este-oeste deberían centrarse en la cuestión de quién estaría aliado con quién y por implicación contra quién. Luego hizo una predicción muy precisa y dijo: And he said, I think it's the beginning of a new Cold War. There was no reason for this whatsoever. No one was threatening anybody else. This expansion would make the founding fathers of this country turn in their graves. Of course, there is going to be a bad reaction from Russia. And then the NATO expanders will say that we always told you that this is how the Russians are. But this is wrong. So again, recognizing the same thing. Entonces, nuevamente, reconociendo lo mismo, la OTAN se expande, obviamente reviviendo el conflicto. Cuando Rusia responde, entonces tenemos la razón por la cual tuvimos que expandirnos desde el principio. Ahora, a pesar de la traición a la paz posterior a la Guerra Fría, Rusia realmente no renunció al sueño de una Europa común. Bueno, parte de la razón fue que no tenían alternativas. Así que Rusia presionó para que la OSCE fuera la organización principal. Cuando esto obviamente fracasó, tanto Yeltsin como más tarde Putin sugirieron que Rusia podría unirse a la OTAN para convertirla en un sistema de seguridad inclusivo basado en la seguridad indivisible. Ahora, esto tampoco funcionó. Y en 2008, el presidente Medvedev llamó a desarrollar una nueva arquitectura de seguridad basada en la seguridad indivisible que incluso permitiría que la OTAN continuara existiendo. Luego, en 2010, Rusia sugirió una unión UO-Rusia desde Lisboa hasta Vladivostok para eliminar parte de este componente de suma cero de lo que a menudo nos referimos como integración europea, lo que significa efectivamente desvincular a los vecinos de Rusia. Ahora, todas estas propuestas fueron rechazadas. ¿Y por qué? Bueno, ya sabíamos que el sistema de seguridad no se basaba en el principio de seguridad indivisible. No, el camino hacia la paz sería a través del dominio, y permitir que Rusia entrara en la casa europea significaría que sería más difícil dominar a los rusos, excluirlos, marginarlos de Europa. Y así, la OTAN continúa su marcha hacia el este, y el conflicto previsiblemente seguiría. Ahora, en 2008, la OTAN se reunió en Bucarest, que es la muy infame cumbre de Bucarest de 2008. En este punto, el presidente Bush estaba decidido a incluir tanto a Ucrania como a Georgia en la OTAN. Incluso los europeos se opusieron a esto y no querían dar un plan de acción para la membresía. Pero en el espíritu de compromiso con los estadounidenses, se hizo una promesa. La declaración de la cumbre afirmó que acordamos hoy que estos países, es decir, Ucrania y Georgia, se convertirán en miembros de la OTAN. Se presentó como un apoyo a Ucrania, aunque apenas el 20% de los ucranianos realmente quería a este bloque militar. Y también vimos que un mes antes de la cumbre de Bucarest, Tony Blair había dicho a sus colegas estadounidenses que a Rusia se le debía mostrar quién manda. Este era el propósito de la OTAN. Entonces, en palabras de Blair, la estrategia debía ser hacer que Rusia se sintiera un poco desesperada con nuestras actividades en las áreas que bordean lo que Rusia considera su esfera de interés y a lo largo de sus fronteras reales. A Rusia se le debía mostrar firmeza y sembrar semillas de confusión. Ahora, William Burns, quien era el embajador estadounidense en Rusia y más tarde se convirtió en el director de la CIA, advirtió que, cito, la entrada de Ucrania en la OTAN es la más clara de todas las líneas rojas para las élites rusas. Ahora, en un memorando, advirtió que amenazar con la expansión de la OTAN provocaría una intervención militar rusa. Esto es lo que escribió. Rusia no solo percibe un cerco y esfuerzos para socavar su influencia en la región, sino que también teme consecuencias impredecibles e incontroladas que afectarían seriamente los intereses de seguridad rusos. Rusia está
En esa eventualidad, Rusia tendría que decidir si intervenir, una decisión que Rusia no quiere tener que enfrentar. Otros cables revelaron que los embajadores alemanes y franceses veían venir el mismo problema, es decir, una posible guerra civil y un conflicto con Rusia. Incluso la canciller alemana, Angela Merkel, advirtió que ofrecer la membresía de la OTAN a Ucrania sería interpretado como una declaración de guerra por Moscú. Nuevamente, un lenguaje muy diferente de lo que ahora llamamos no provocado. Ahora, el ex embajador británico en Rusia advertiría más tarde, ya en 2020, que la cumbre de la OTAN en Bucarest de 2008 fue nuevamente, en sus palabras, un error masivo. Como argumentó, fue estúpido a todos los niveles en ese momento. Si quieres empezar una guerra con Rusia, esa es la mejor manera de hacerlo. Además, cualquier encuesta en Ucrania mostró que 2/3 del público ucraniano no querían ser miembros de la OTAN. No obstante, los europeos siguieron con este plan, y Ucrania eventualmente se convirtió en un miembro de facto de la OTAN y gradualmente se convertiría en un miembro real. La OTAN persiguió esta estrategia sabiendo que los ucranianos no querían ser miembros de la OTAN y que probablemente desencadenaría una guerra. Sin embargo, en 2010 parecía haber alguna razón para el optimismo, ya que los ucranianos eligieron un nuevo gobierno que devolvió la neutralidad a Ucrania. Sin embargo, luego llegó febrero de 2014, cuando los países de la OTAN respaldaron un golpe en Ucrania, derrocaron al gobierno y así desencadenaron una guerra civil que el director de la CIA, Burns, había predicho que sucedería y que también sería seguida por una intervención militar rusa, algo los rusos no querían. Ahora, cuando volvemos a 2015, podemos ver cómo Gorbachov reflexionó sobre cómo se perdió la paz en Europa. En sus palabras, la expansión hacia el este de la OTAN ha destruido la arquitectura de seguridad europea, tal como se definió en el Acta de Helsinki en 1975. La expansión hacia el este fue un giro de 180 grados, un alejamiento de la decisión de la Carta de París en 1990, tomada conjuntamente por todos los estados europeos para dejar atrás la Guerra Fría de una vez por todas. Las propuestas rusas, como la del expresidente Dmitry Medvedev, de que deberíamos sentarnos juntos para trabajar en una nueva arquitectura de seguridad, fueron ignoradas arrogantemente por Occidente. Ahora estamos viendo el resultado. Ahora bien, aunque Putin y Gorbachev no estaban de acuerdo en muchas cosas, Putin coincidió con esta evaluación de Gorbachev, que los conflictos derivaron del fracaso en establecer un acuerdo posguerra fría mutuamente aceptable. En palabras de Putin, hemos hecho todo mal. Desde el principio no logramos superar la división de Europa. Hace 25 años cayó el muro de Berlín, pero los muros invisibles se trasladaron al este de Europa. Esto ha llevado a malentendidos mutuos y asignación de culpas. Ahora son la causa de todas las crisis desde entonces. Entonces, ¿qué significa todo esto? Bueno, hay muchas perspectivas sobre la seguridad europea y por qué se ha colapsado. Sin embargo, ¿cómo se puede explicar que la expansión de la OTAN ni siquiera se permite entrar en el discurso? ¿Por qué hay un consenso forzado en torno a la idea de que Rusia es simplemente un imperio malvado, hambriento de nuevos territorios? Al privar al público de una discusión honesta y contexto, nos quedamos con la narrativa de una invasión no provocada, y ni siquiera abordamos por qué una arquitectura de seguridad basada en la dominación, en la idea de rodear a Rusia y mantenerla perpetuamente débil, de alguna manera crearía paz en lugar de desencadenar una guerra. ¿Y por qué no hay debate sobre el abandono del concepto de una arquitectura de seguridad basada en la seguridad indivisible? En lugar de seguridad indivisible, tuvimos seguridad a través de la dominación. En lugar de eliminar las líneas divisorias en Europa, gradualmente movimos las líneas divisorias más y más cerca de las fronteras rusas.
Y de alguna manera, esto no forma parte del discurso sobre por qué pudo haber comenzado la guerra. Ahora imagina si la situación fuera al revés, y la seguridad en América del Norte dependiera de que Rusia construyera bases militares en México y rodeara a Estados Unidos con sistemas de misiles. Sería una proposición absurda. Sin embargo, esto se ha mantenido con consignas ideológicas y ni siquiera se puede cuestionar. Ahora, el sistema hegemónico tiene la culpa, ya que ignora el principio de seguridad indivisible. Y al pretender que la Guerra Fría terminó en 1991 en lugar de 1989, la OTAN ignora deliberadamente su propia contribución a estos conflictos. Al ignorar las preocupaciones de seguridad válidas de Rusia, no hay caminos hacia la paz. Después de todo, si al público en los países de la OTAN se le hace creer que están luchando contra la más reciente reencarnación de Hitler, entonces el compromiso equivale a apaciguamiento. Y como sugirió el ex secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, las armas son el camino hacia la paz. Así que la propaganda de la OTAN se vuelve bastante simple. O te unes a las trincheras con la OTAN, apoyando la narrativa de la OTAN, o eres un traidor legitimando la narrativa rusa. Así que los hechos y la realidad ahora son secundarios, y no se les permite perturbar la narrativa. Sin embargo, reconocer el papel de la OTAN en provocar esto no se trata de ponerse del lado de Rusia. Se trata de desafiar toda la lógica de la política de bloques desde el principio, porque la inseguridad de Rusia no mejora la seguridad de la OTAN. A veces podemos olvidar esto. Cuando la OTAN celebra que Finlandia ahora es parte de la OTAN, y de alguna manera esto mejorará nuestra seguridad, nadie realmente se pregunta por qué. Bueno, mejora la posición dominante de la OTAN, pero obviamente convertir a Finlandia de la mayor historia de éxito de neutralidad al mayor frente contra Rusia difícilmente creará seguridad en términos de mitigar la competencia de seguridad. Pero nuevamente, esta es la pieza hegemónica, de la cual no podemos hablar. Ahora, la arquitectura de seguridad basada en la hegemonía obviamente destruyó la seguridad paneuropea y condenará a Europa al declive económico, guerras y relevancia disminuida en el mundo, lo cual verá en los años venideros. Estos son los conflictos y problemas que deberíamos estar resolviendo.